Pues muchas gracias, Tisha, por tu testimonio tan fuerte. De verdad, muchísimas gracias por tener el valor de compartirlo. No, no nada más a mí, sino con toda la gente que lo está viendo. Y esto, pues, para ayudarnos a hacer conciencia. Ahorita vamos más adelante a hablar digo, pues no vamos a cambiar nada ahorita, ¿verdad? Pero por lo menos que la gente sepa qué es lo que está pasando y tenga empatía con la gente que está migrando. Mm. Y bueno, ahorita vamos a seguir hablando de eso. Vamos a continuar con las preguntas. Ya estando tú en Colombia, ya nos platicaste de lo duro que ha sido el migrar, el cambiarte de cultura, pero ¿qué ha sido lo más difícil? Una cosa que eso fue lo más difícil para mí en cuanto a un aspecto cultural, gastronómico. Mm, listo, te entiendo. Bueno, digamos que en lo gastronómico no hay ningún, o sea, no hay mucha diferencia, aunque todos sabemos que la arepa es venezolana, pero pues aquí, aquí digamos la comida es relativamente parecida a la de nosotros. Y pues se consiguen también muchos de los artículos que consigues en Venezuela. Por ahí por la comida no hubo tanto rollo. La verdad, creo que donde nos dio durísimo fue el hecho, perdón, que nosotros como familia, me refiero a mi esposa y a mí, cuando nos casamos dijimos que queríamos crecer con nuestra familia nuclear y que nuestros hijos pues crecieran con sus primos y todo esto. Era un sueño, digamos, de nosotros. Pues al estar aquí y aunque teníamos amigos, pues no teníamos eh, familias de sangre. Y fue difícil porque, digamos, siempre tú necesitas familia. Cuando estás con un bebé pequeño, siempre necesitas un familiar cerca, de confianza, claro está. Y, y no lo teníamos porque una de las cosas que nos pareció tan difícil fue que cuando ya mi esposa empezó a trabajar, fue darle nuestro hijo a una persona completamente desconocida para que lo cuidara. O sea, eso fue como, o sea, creo que entregábamos nuestro corazón y no nos dolía tanto. Mi esposa lloraba y decía, no puedo, Heriberto, o sea, no me concentro, estoy en el trabajo y estoy pendiente del niño. Porque ya había intentado ella llevarse al niño al trabajo, pero no podía, pues el niño con una demanda de lactancia materna, pues quería estar pegada con ella. Entonces, obviamente ese proceso muy difícil. Y ella me decía, pues la señora de la casa donde yo estoy trabajando no me regaña, pero pues yo no voy a esperar que me regañe porque el niño está llorando, 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 porque que me vote. Entonces ella como que buscaba todas las formas para tenerlo, pero no podía. Y yo por dentro decía, Dios mío, o sea, aquí en Colombia, sobre todo en Bogotá, nos dimos cuenta que las estadísticas de maltrato infantil son muy grandes. La verdad, te encuentras, según las noticias, muchos casos de papás que descuartizan a los hijos, de que los violan, de que no sé qué. O sea, es una estadística muy lamentable, pero pues una realidad. Y nosotros decíamos, Dios mío, o sea, ¿a quién le vamos a entregar nosotros el niño? O sea, todo esto nos ponía la cabeza muy inflada. Y, y bueno, gracias a Dios conocimos como unos jardines de públicos que son de la alcaldía, en la cual la verdad los estudiamos y nos pareció que eran de calidad y gratis, completamente gratis. Eh, y pues logramos colocarlo allí, igual con el corazón lleno de, ¿sabes? De mucho temor, pero pues teníamos que hacer. No era lo que habíamos planeado, como papás no queríamos, habíamos dicho que mi esposa, pues, si yo estaba en Venezuela y yo tenía el trabajo, la idea era que pues yo trabajara hasta que el niño tuviera como 2 años, pues, pero pues eso no pudo pasar y yo creo que eso fue una de las cosas que más nos pegó, ¿no? Aunque aquí la cultura también de las mamás es muy de a los 3 meses ya desteto y ya guarderías pum, y es válido, pues porque son mamás que necesitan trabajar, pero pues no era lo que nosotros traíamos en nuestro concepto. Pero bueno, otra cosa
súper difícil que me tocó a mí, es lo que te hablaba anteriormente, el no poder, o sea, el ser quien eras, ya no poder hacerlo acá, porque evidentemente lo que te explicaba del ejemplo de la planta, eh, yo podía decir, tengo X, doctorado, de hecho yo soy graduado con honores en la universidad, pero eso no era nada acá. Yo no podía llegar, o sea, y de hecho varias personas me dijeron, sí te creo, pero eso es en Venezuela, pues aquí no tienes nada. Eso me frustró tanto por un tiempo, el sentirme nadie en ese sentido profesional, que me dio una depresión de verdad terrible, o sea, yo sentía o sea, que yo, o sea, que lo que soy yo, ya se había enterrado, porque me cansé de tocar puertas con mi profesión y todo, y no se pudo. Y pues yo también entendía, o sea, llegar un migrante a enseñarme historia colombiana, o sea, por favor, yo sabía también que en cierta manera eso iba a pasar, pero digamos que una de las cosas que fue difícil fue eso. El frío, o sea, hermano, fue una cosa que también nos pegó durísimo. Veníamos de un estado donde la mínima era 26 grados y cuando era 26 grados, pues usábamos chaquetas y usábamos, ¿sabes? Protección. Y cuando llegamos a una temperatura como de a 12 grados, o sea, nos estábamos muriendo. Nuestro hijo se enfermó, como que este cambio de clima le dio una gripe fuerte que dijimos, ok, no tenemos que regresar, nos tenemos que regresar porque, o sea, el niño se va a morir. Y todo el mundo nos decía como tranquilo, que eso le va a pasar, que eso es parte del cambio de clima y tal. Y bueno, padres primerizos al fin. Eh, pero digamos que el frío sí nos afectó, pero pues ya hoy en día estamos como muy, muy seguros de la temperatura. Em, Como te explicaba anteriormente, gracias a Dios tuvimos personas que nos resguardaron, que nos cuidaron mucho como migrantes cuando llegamos, em, y no sentimos como tan duro el golpe del rechazo de la gente. No tuvimos que estar bajo un puente, no tuvimos que estar en una calle pidiendo plata, y no lo digo como que sea malo, sino porque pues no nos tocó vivir esa experiencia, pero pues agradezco a Dios por eso. Pero estuve así de hacerlo, o sea, la verdad ganas no me faltó. Más de una vez lo pensaba y mis amigos me decían, no dejes de intentar, sigue haciendo lo que estás haciendo, sigue trabajando, sigue no sé qué, sigue haciendo eso, sigue haciendo lo otro. Porque claro, a medida que digamos, cuando ya salí del techo de este amigo que nos recibió por 3 meses, ya no queríamos más vivir con él. Teníamos que ya independizarnos, aunque ellos no querían. Pero cuando llegamos al apartamento donde hoy estoy, solos, sin nada, solamente teníamos 2 camas de estas, los que llaman estos catres militares, que son como esas camas de camping. Nos las prestaron para dormir. En una dormía mi esposa y el niño y en otra dormía yo. Y lo que comíamos era arroz con lenteja todos los días, o sea, todos los días, porque lo que yo trabajaba me alcanzaba para pagar el arriendo. Y preferíamos mi esposa y yo un techo donde quedar y donde pasar la noche a comer bien, ¿no? O sea, a comer rico. Eh, y también, como el niño ya estaba en la guardería, al niño le daban 3 comidas diarias y eran buenas comidas, o sea, gracias a Dios. Entonces, digamos que él estaba bien. El trabajo lo estábamos pasando a nosotros, pero no nos sentíamos en ningún momento ay, o sea, qué fastidio, no, sino que decíamos, vamos bien, nuestro hijo está bien, está seguro, está chévere. Y bueno, ya cuando llegó acá, eh, le faltaban como 5 vacunas y como a la semana se las pusieron todas de una vez, de un solo tiro, o sea, de una sola vez, y dijimos, bueno, esto es lo que queremos para el niño, pues, o sea, que esté sano, que esté seguro. Entonces, digamos que cuando nos mudamos acá sentimos como el cambio, ¿no? De decir, uff, o sea, la situación acá es costosa.
No es como en Venezuela que el agua tú la puedes derrochar, no. Bueno, la poca agua que les llega ahorita no la derrochan, pero pagarla es muy económica, o sea, es casi nada. Pero aquí sí, aquí yo puedo agarrar agua de la llave y bebérmela, pero es costosa. Entonces, digamos que nos tocó como ajustarnos a a una vida que no estábamos acostumbrados y eso también nos afectó muchísimo. Pero pues poco a poco, digamos que estos amigos nos fueron ayudando y nos sentimos como ese golpe tan difícil. Yo me sigo sintiendo migrante porque como que estás aquí, pero no perteneces aquí, ¿sí me entiendes? O sea, mis hijos, yo digo, bueno, mi hijo venezolano, que es el mayor, yo siento que él es colombiano porque obviamente llegó de 6 meses acá, ya tiene 5 años, o sea, ha vivido más en Colombia que en Venezuela. Y mi otra hija es colombiana, de nacionalidad colombiana. Y yo digo, bueno, esta es la tierra de ellos y yo por ellos las amo, pero yo no me siento que soy de acá. No, todavía no tengo pensado cómo regresar a Venezuela, pero eso, o sea, eso sigue estando en mi cabeza. No soy de aquí, pero tampoco soy de allá. Es como un estado un poquito confuso, pero sé que muchos paisanos la viven así. De hecho, recientemente estamos, no sé si han visto información de los que están pasando por la selva del Darién. Esto a mí me conmueve muchísimo y de hecho he estado tratando de hacer algunos contactos con iglesias y organizaciones para ver como migrante cómo puedo ayudar a otros migrantes, perdón, porque, o sea, uno se entera de que papás se mueren y dejan a los niños solos y los niños son violados, son maltratados o que papás se ahorcan porque sus hijos se murieron en plena selva y ellos se vuelven, digamos, mal y se ahorcan. O sea, son realidades migrantes que la verdad, pues no se cuentan porque de pronto, no sé, creo que si las contaran tal cual, ahí sí nos echaríamos a llorar todos, pero son Sí. situaciones que están viviendo otros. Entonces eso, la verdad, aunque no lo viví yo quiero ser parte de eso e integrarme a estos paisanos que también les están tocando vivir esto difícil. Y fíjate que estás tocando ya el siguiente tema que era precisamente de hablar de papás migrantes. Yo tuve el honor de haber sido voluntario algún tiempo en un comedor de migrantes de aquí de la frontera de México-Estados Unidos que se llama la Iniciativa Quino para la Frontera. Y híjole, veía yo cada caso eh, que fue por cuando decidimos hablar de ese tema, dije sí, por supuesto, porque dentro de la iglesia, porque yo también estoy en una iglesia, mi carisma es precisamente los migrantes. El carisma de mi esposa son los niños. Ella es voluntaria en una casa hogar. Bueno, desde la pandemia, pues no, ¿verdad? No ha ido, pero ese es su carisma. El mío son los migrantes. Y me tocaba ver cada historia que se terminaba el voluntariado del día y era un soltarse llorando porque, eh, híjole, casos muy feos. Eh, Tengo una amiga, ojalá que pueda encontrarla con él, encontrarme con ella, ¿no? Se llama La Muna, es un nombre artístico, es una cantante que fue voluntaria también. Escribió un disco que está muy padre con puras canciones dedicadas para los migrantes. Hay una canción de ella que se llama El Saguaro. Híjole, con esa canción rompí en llanto y se me quebró la garganta, no sé cómo decirlo. Una mamá migrante, y bueno, acá no hay selva, pero hay desierto. Una mamá migrante en su desesperación porque ya no podía cargar con su hijo, lo deja abajo de un saguaro y se va, con la esperanza de que la migra lo encuentre. No traes el micrófono prendido, Tisha. Perdón. Sí, o sea, qué difícil, obviamente, esa situación porque precisamente eh, ahorita están usando México y pues todo Centroamérica como un canal, un corredor de paso Ujú, para llegar a Estados Unidos. Y así creo es. que pues las noticias que han visto de
que como el gobierno mexicano tratando de impedir el paso de estos venezolanos, pues, o sea, se ve extremo, pero pues también son medidas que tienen que tomar los gobiernos como para frenar un poco la cantidad de gente, porque no son solo venezolanos, o sea, El son... detalle es que aquí un país, un gobierno de cualquier parte, te tiene que ofrecer seguridad, te tiene que ofrecer Ujú, educación, te tiene que ofrecer salud y te tiene que ofrecer economía. Entonces, cuando un país no te ofrece estas cosas, sí, lo que tienes que hacer es salir corriendo. Yo criticaba mucho a los migrantes porque no conocía sus mm, historias, no era yo mm, voluntario. Y, por ejemplo, donde vivimos, aquí en la frontera de México con Estados Unidos, del lado mexicano, pues ves migrantes paseando por la calle. sí, Fui a una de esas tiendas que se llaman Oxxo una vez y encontré dos migrantes que estaban diciendo, bueno, es que cuando estábamos en la cárcel mínimo teníamos comida y no estaba haciendo tanto frío. Pues ellos preferían estar presos pues que haber estado deportados. Aquí yo, mira, lo que voy a decir va a sonar asqueroso y va a sonar fuerte, pero a veces sales y ves por la calle y estás seguro que no es de perro. sí, sí, está, eso acá también se volvió muy, digamos, común ver, ver, digamos, a las personas migrantes en la calle tiradas y usar los espacios públicos para, digamos, pernoctar en algunos, o sea, por días. Y pues obviamente eso no está hecho para que la gente esté. Entonces eso se volvía un problema de salud pública. Y pues esta situación también es un poquito eh, que para mí también va un poquito con la idiosincrasia de la gente. O sea, yo te puedo entender que tú migres por una necesidad, pero también, digamos, tienes que tener como un, no sé, como un básico que asististe en un puente, pues, ok, trata de hacer las cosas lo más higiénicas posible o lo más adecuadas posible, y más cuando estás con una familia, sí, o sea, con un bebé. Yo, por ejemplo, veía un ejemplo de una chica que yo decía, wow, me le quito el sombrero. Y ella fue entrevistada, una venezolana que fue entrevistada aquí en Bogotá. Ella buscó un colchón, o sea, ella estaba en la calle, pero ella contaba que como tenía un hijo pequeño, como de 2 años y otro como de 5 años, ella decía, yo me voy a quedar en la calle, pero yo quiero que mis hijos duerman bien. Entonces acá normalmente encuentras que las personas botan algunas cosas que todavía tienen una vida útil, ¿no? Ella fue y buscó un colchón. Ella buscó como los techos también y hizo como lo que le podía la situación dar de comodidad para sus hijos. Y por eso la entrevistaron, porque se acercaron a ella cuando vieron todas las cosas y miraron como, ok, eh, o sea, ¿cómo hiciste todo esto? Y los hijos, ella, así como la vida es bella, tal cual, ella se paraba y los llevaba y los paseaba y les decía como, bueno, o sea, entre cuentos y cosas, buscaba que los niños no sintieran tan difícil el cambio, ¿no? De lo que estaban viviendo. Y la zona donde ella estaba es muy difícil, o sea, es difícil porque hay mucho indigente. Y ella decía, yo no dormía, o sea, yo hacía que mis hijos durmieran, pero yo velaba y velaba todo el día. Entonces, mm, es algo que de pronto destaco de gente que busca la manera de darle lo mejor a sus hijos, aún en condiciones críticas, y que no se dejan llevar solo por la situación, ¿no? O sea, como, ah, bueno, como soy migrante, entonces aquí me he hecho, aquí me tienen que dar, aquí me tienen que decir. Y esto lo digo con mucha responsabilidad. Lo que No. pasa es que si me tocas un buen punto, ah, un sacerdote de la iglesia dice, la caridad organizada es efectiva, Mm, la caridad desorganizada genera caos. mm, Y yo veo este ejemplo claramente una vez aquí en México y pasó en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, donde venían, si no mal recuerdo, eran hondureños. Hasta me sacaron de la que decía, mira, nos están dando comida para Chonchito, decía. O sea, como que, malagradecida. Eh,
bueno, aquí en México nos gustan mucho los frijoles, ¿no? Pero definitivamente, uno, cuando vamos a dar caridad, nunca damos, es raro que demos lo mejor de nosotros mismos, siempre damos lo peor. Damos lo que nos sobra, lo que ya no queremos, Sí, nunca o damos lo que vas a votar. ajá, exactamente, nunca damos lo mejor de nosotros mismos a la hora de hacer la caridad y pues yo pienso que al fin de cuentas deja de ser caridad. Ujú. Eh, Sí, es basura. es realmente si estás botando tu basura. Ujú. Y, y otra, hubo un caos porque quedó un cochinero, o sea, llevaron la comida para los migrantes y cuando comieron y se fueron quedó un cochinero. ¿Por qué? Porque fue una caridad que no estaba organizada. Ujú. Fue una caridad completamente improvisada. eh, no se detuvieron a ver el bosque antes de cortar los árboles, por ejemplo, hablando Sí. metafóricamente. Ujú. Entonces, ¿qué pasa cuando no te organizas incluso para estas cosas tan importantes como la caridad, como lo que es ciudad? Pues se genera basura, se genera un caos y quienes llevan la culpa, a quienes son los que quedan mal, por los mismos migrantes, ¿no? Ujú. Que tenemos que recordar que son personas, son seres humanos, son igual que tú, son igual que yo. El estar en condiciones inhumanas, disculpa cómo lo voy a decir, el estar en Ujú. condiciones marginales no significa que no queramos las cosas bien. Sí. Seguimos queriendo las cosas con dignidad y no estoy hablando de que una persona quiera lujos precisamente, ¿no? Pero, eh, híjole, no sé cómo decirlo para que no se oiga clasista, No, pero es que te puedo entender lo que quieres decir, explicándotelo con unos ejemplos que la verdad siempre am, a mí acá me ha rayado un poquito, o sea, como en la cabeza, porque cuando el tema de la pandemia, todo el mundo, literal, pues estaba en su casa encerrado y habían migrantes. Y si esos migrantes no tienen trabajo y dependían de la gente que salía a las calles para pedir dinero, y esa gente ahora estaba en su casa, o sea, ¿de qué iban a vivir estos migrantes? Pues ellos se idearon la actividad o la dinámica de pasar, digamos, por los conjuntos residenciales pidiendo comida. Uno al principio decía, bueno, o sea, vamos a darle. O sea, yo recibía, digamos, caridad, es decir, de las iglesias nos daban como una bolsa de alimentos y de esa bolsa de alimentos yo les daba a esas personas. Un día estaban conversando unos de ellos, no sé cómo que no se percataron que estaban hablando cerca de un conjunto y cerca de la ventana de mi casa y resulta que ellos le estaban diciendo que esa comida que recibían, en el caso de ellos, esa comida que ellos recibían la mandaban para Venezuela y la revendían. O sea, a mí me iba dando como un ataque, porque yo decía, primero, o sea, apartando el abuso del buen corazón de la gente, ¿no? Pero, pero en tu condición de migrante, estás, o sea, como con la viveza criolla, abusando del corazón de la gente para un bien tuyo que ni siquiera estás usando correctamente, porque tú los veías, o sea, pasaban meses y los veías en lo mismo. O sea, si tú dices que mandas esa comida para allá y la vendes y vas a arrendar un lugar, ok, te lo acepto. Bueno, hiciste algo malo, pero bueno, para poder, digamos, establecerte bien. Pero para seguir en la calle pidiendo comida y seguir en la calidad de migrante es como absurdo. Entonces, no son todos, eso sí, siempre cabe destacarlo, no es todo migrante, no es todo venezolano, pero lamentablemente ese tipo de personas en manchan a los Colombia, demás. sí, en Colombia nos dejaron rayados a todos y hubo un momento donde el colombiano se llenó de mucha rabia con el venezolano porque estas personas pues estaban abusando, robando y haciendo cosas. Y pues obviamente el que viene para acá con una mentalidad de progreso está lejos de esa realidad de estas personas
que te estoy comentando. Incluso también hay otro muchacho, un venezolano que también entrevistaron por televisión nacional, en el que él no sé cómo le llaman en México, pero como con una cabita de arepas, empezó a vender arepas por todas partes. Luego Me dio hambre. sí, luego se compró como su puestico de arepas y se Mm. colocó en un lugar a vender sus arepas. Y el día que lo entrevistaron, tenía como 4 puestos en toda la ciudad vendiendo y estaba en trámites para arrendar un local Oh. para poner, digamos, su establecimiento. En plena entrevista en vivo que le estaban haciendo al venezolano, y de verdad se me para el pelo porque me alegra muchísimo por él, llaman a que le estaba entrevistando y es un tipo que quería invertir. O sea, le dijo, mira, yo soy fulano de tal, voy a dejarte mi contacto con el productor porque quiero invertir en tu negocio porque estoy viendo que lo que estás haciendo lo estás haciendo de abajo y con trabajo y yo quiero ayudarte a establecerte. Hoy en día no sé si tiene lo que le prometieron, pero me pareció súper chévere. Alguien que valore el trabajo de una persona que quiere echar para adelante. Y yo creo que esos son los ejemplos que uno tiene que destacar, que a lo mejor quedó en el olvido, pero en mi cabeza no, porque es algo que se aplaude, ¿sí? Porque pues escuchando la historia de este hombre, del puesto de arepa, mucho más difícil que yo, él sí tuvo que caminar, se le rompieron los pies, no sé qué, o sea, sí la vio difícil, pero llegó hasta acá y la tenía clara, con un objetivo claro. Entonces, si hoy en día ya es un empresario, o sea, me parece excelente. ¿Por qué? Porque creo que hizo las cosas como deben ser, como la debe hacer cualquier persona, de forma honesta, tranquila y con mucho trabajo. Vamos a- bueno, llegamos ya a la conclusión con una pregunta. ¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer para que la migración sea más llevadera o menos traumática? Bueno, creo que de parte de la persona migrante debe salir con un plan de previo. O sea, por lo menos, como les contaba, en mi caso yo tenía 3 cosas básicas para poder migrar, o sea, para poder mover a mi familia. Y yo creo que el migrante como tal, dependiendo también de la situación, pues si no está en riesgo su vida o su familia, pensar muy bien ciertos aspectos que necesitas para poder migrar. Porque hay personas que tienen una casa y la dejan para venir a estar debajo de un puente. Entonces yo creo que como que no es como bien, ¿no? Debemos pensar, y más si son padres. Creo que los papás están pensando por los hijos, pero también puedan estar ahí como muy atentos a lo que pueden hacer y conocer un poquito el lugar donde van a llegar, las políticas, o sea, esas cosas que pueden hacer. em, para poder ayudar. De hecho, tengo como un proyecto de hacer como una aplicación para ayudar al migrante en cuanto a eso, que antes de salir puedan tener información para que puedan decir, ah, bueno, yo quiero llegar y contactar a tal cosa, puedo llegar y hacer esto y hacer lo otro. Derechos Entonces, humanos, algún sí, comedor. sí, porque pues, digamos, llegas con una idea un poquito más clara, ¿no? Y no llegas como tocando puertas y también llegando de pronto a personas abusadoras que también se aprovechan de aquellos que tienen necesidad. Y por otra parte, creo que también para aprovechar un poco, creo que las personas que tengan la oportunidad de ayudar a algún migrante, pues lo hagan con un corazón eh, muy sincero y dispuesto con mucho cuidado también, porque pues caras vemos, corazones no sabemos, pero todos tienen necesidad. El abusador y el no abusador tienen necesidad. Y lo que tú decías anteriormente me parece muy importante. Lo que nosotros vayamos a dar, que lo podamos dar como si fuese para nosotros. Si esa comida que tú le vas a dar a ese migrante
¿Te la comes tú? Pues dala. Si esa ropa que tú la vas a dar, la puedes seguir usando tú, pues darla también. Eso fue algo muy bonito que nos enseñó la gente de aquí de Colombia que nos recibió. La verdad, yo te contaba que nosotros dormíamos en dos catres. Hoy en día tenemos casi que todo el apartamento amoblado y casi todo es nuevo. De personas que nos ayudaron en su momento y nos dijeron, queremos ayudarlo con un juego de comedor. Tig, un juego de comedor que tenía 2 meses comprado y estaba relativamente nuevo. Y así sucesivamente. O sea, la gente nos enseñó y nos dijo, o sea, le queremos dar lo que nosotros podemos usar, porque queremos que su casa esté como la nuestra. Y pues yo hoy en día también uso eso. O sea, si yo voy a dar algo, tiene que ser algo que yo pueda usar o que pueda también disponer de ello. Entonces yo creo que son dos cosas muy importantes que nos pueden ayudar a que sea la migración un poquito más fácil, eh, llevadera, como lo dices, o sea, porque la verdad no es, yo creo que lo más importante de todo esto es que el migrante tiene una gran carga emocional y esa carga emocional no es un tema que se quita de la noche a la mañana, sino que es un tema de trabajo y tiempo y todo migrante siempre busca una persona amiga que lo ayude como a poder establecerse en ese país a donde está llegando. Disculpa que se metió el Jackson a la entrevista. Hola Jackson, Saludos, Jackson. Y ¿quieres migrar a Colombia? para que no se asusten por si ven algo negro moviéndose por atrás. Bueno, Diego, pues muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar antes de que ya terminemos con el conversatorio? No, pues darte a ti obviamente las gracias por todo esto, decirles y de verdad que este tema es muy importante, no solamente para los venezolanos, sino para todos los migrantes centroamericanos, todos los migrantes africanos, haitianos, o sea, cualquier migrante, la verdad, necesita una mano, ayuda, porque cualquier migrante no migra porque le da la gana, o sea, siempre hay una causa mucho mayor que lo hace hacer eso. Entonces, metámosle la ficha a eso. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Recuerden seguir a Papá Metiche, síganos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer aquí abajo. Sigan también al teacher en TikTok, súper divertido. Y bueno, un saludo para todos los papás y también para las mamás que nos están viendo. Recuerden que padres informados toman mejores decisiones. Teacher, Así es. muchísimas gracias. A Muy ti, hermoso tu testimonio. Gracias por abrirte, por abrir tu corazón para con nosotros. con Muchísimas todo gracias. Te gusto. admiramos muchísimo. Chao.